Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el doctor David Watts, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Para estudiar la palabra de Dios juntos, el libro de Romanos es, como dijimos varias programaciones atrás, es realmente el libro que trae a enfoque el nuevo pacto. Y no hay nada más importante. Eso es lo más importante en la faz de la tierra, damas y caballeros, lo más importante. Y es mayor que todo documento que la humanidad haya presentado o promovido. Y doy gracias a Dios por los documentos como la Constitución de los Estados Unidos. Le doy gracias a Dios por ello, pero no se compara al nuevo pacto. El evangelio presentado aquí liberta al hombre. Es lo único que lo puede hacer. No es una de varias cosas o eventos que posiblemente lo hacen. Es lo único que va a libertar al cautivo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el nuevo pacto. No me refiero a que tiene acceso o que lo puede formular. Es que su persona es el nuevo pacto. La cruz de Cristo es lo que el nuevo pacto significa. Y si usted quiere saber lo que es, vamos a enseñarlo mientras estamos en este libro de Romanos y espero que puedan estar con nosotros. Bien, quiero que leas el versículo 20 una vez más, por favor, Dave. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se echan de ver desde Explica la el creación del versículo mundo, 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas. La creación demanda un creador. Ahora, esto aquí es tan claro, muy claro, que la creación demanda un creador. Correcto. No simplemente sucedió. Una persona voluntariamente tienen que ser ignorantes y querer ser ignorantes para tratar de promover esas ideas de la humanidad, lo que es la evolución, y realmente es palabras incoherentes, ¿no? Sabe, hermano Swagger, aún en nuestro sistema escolar que están tratando de promover la alternativa de la evolución, están llamándole el diseño inteligente, están llamándolo como los masones que le llamaban al arquitecto del universo. Utilizamos términos genéricos que solamente limitan a Dios a la creación física nada más, pero Él es mayor a eso. Mire, Sí. la creación física revela algo de Él y eso es lo que debemos estar buscando. ¿Quién es este Dios? Quiero conocer a este Dios, quiero tener una relación con este Dios, quiero estar en comunión con este Dios que hizo estas cosas. Sabes, uno de los previos papas dijo, y no recuerdo cuál, dijo que Dios usó la evolución para crearlo todo. Sí, Y realmente le tomó mucho tiempo. ja, De acuerdo a sí, la evolución. No tomó días, ¿no? Como la Biblia nos enseña. correcto. Bueno, tenemos el relato de la creación que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y Él lo habló para que existiese. Así que no creemos que se tomó de cientos de millones de años para hacerlo cuando lo creó. Bueno, sé lo que Josh dijo y no sé cuál es la respuesta, pero la primera causa no saben cuál fue. No saben cómo explicar, sea lo que sea, de dónde vienen esas ideas. Sí, ese es el problema. Exactamente. Pero tienen esos maestros que a los cuales se les está haciendo esa pregunta. Sí, bueno, yo presenté la pregunta, yo fui uno de ellos, yo hice la pregunta. Una vez más, ellos simplemente no tienen, bueno, tal vez sí haya alguien que ha presentado otra mejor respuesta que no haya escuchado, pero yo no recibí una respuesta Tienen que suficiente. ser en lo muy absoluto. valientes En la universidad secular para hacer preguntas. Oh, sí. Para dejarles saber a un profesor que es un cristiano, especialmente porque ellos van a Tiene razón. reprobarlo, van a hacer que la vida sea difícil. Yo Sí. realmente empatizo Así con es. los jóvenes cristianos que están en universidades seculares, Sí. porque es muy difícil. Y aún desde el momento en el que George se graduó, está más difícil el día de hoy. Se ha empeorado, Así sí. que, bueno, Tiene razón. definitivamente se requiere de mucho valor poder presentar todo eso y hacerle la pregunta a la persona, especialmente en el mundo de la ciencia. Sería algo muy difícil porque
ellos quisieran burlarse o ridiculizarlo. Hace años, cuando el pastor Gabriel contó la historia en Generación de la Cruz acerca de que él estuvo en el sureste de Luisiana en la universidad solamente un corto periodo de tiempo, y un profesor lo señaló a él por quien él era, que aborrecía al cristianismo y que aborrecía todo el concepto del cristianismo y quería que la vida fuese difícil para él. Así que solo con hacerle esa pregunta a su profesor se requiere de muchas agallas. Sí, y bueno, ella no, mire, la clase era llamada anatomía comparativa. Estábamos en un laboratorio y disecamos todo el tiempo. Esa era su clase. De cualquier manera, lo irónico de esto es que yo no sé de dónde surgió, pero ella era de Austria, esta profesora, y ella, ella tenía la edad para ser mi abuela, para ser honesto, pero yo le dije, su apellido sonaba como si fuese judío, digámoslo así. Y por supuesto con mi apellido comenzamos a platicar y de la nada yo comencé a compartir con ella la historia de mi abuelo, sí, Pops, acerca de su familia en Alemania. Ella estaba muy interesada en escuchar todo eso, cómo tuvieron que huir de Alemania por la persecución. Pero en la historia yo la dirigí, o tal vez el Señor me hizo que lo hiciera de esta manera, de cómo Él llegó al conocimiento de Jesucristo. ¿Y saben algo? Ella escuchó. Ella estuvo ahí sin interrumpir y bueno, esto fue en el laboratorio. Uno estaba ahí con los compañeros de clase y disecábamos a diferentes animales. Ella llegaba y hablaba con nosotros y ella no me detuvo, ella no me interrumpió, se quedó ahí sentada atenta y me escuchó. ¿Me escuchó? Y cuando terminé la historia dijo, bueno, su familia tiene una gran historia que contar. Y le dije, sí, señor, así es, y no hemos terminado aún. Pero ella era muy antagonista. Ella dijo que la Biblia, en su mente, que es un libro inventado, que simplemente es un libro de cuentos, que la gente se cuenta entre sí y así es como fue compilada y hecha, y de esta manera ellos se ocupaban a lo largo de los siglos. Y esto era lo que era para Ellos ella. no van a promover la palabra porque la palabra viene y les condena. Por eso no la quieren, porque les condena. Correcto, entonces la descartan como si fuese solamente un libro de cuentos, solamente filosofía o lo que sea. Alguien escribe un libro y le castigan en ese libro. Correcto, sí. Pero, y bueno, hay un poder en la palabra de Dios. Sí, señor, la Hay un palabra de poder, Dios esa es viva y palabra de Dios eficaz. penetra Sí, hasta el amén. corazón, más allá de los huesos, el tuétano, corta profundo y trata con el corazón. Tratan de hablar de la educación y tratan de dar diferentes cosas también, pero realmente no hay respuesta en nada de eso. Es inconcluso hablando de la evolución, hablando de la ciencia. Y aparte de eso, la verdadera ciencia todo lo que hace es producir en nuestra mente algo para poder entender los misterios que Dios ha puesto ya en acción. Eso es todo lo que es. Es para que podamos entender un poco de esta creación tan milagrosa que el Señor ha puesto ya en moción. Esto es lo que la verdadera Él ciencia nos hace. dejó saber lo que él quería que supiésemos. Exactamente. Sí. Exacto. Así que realmente, ¿cuánto nosotros entendemos de Dios? Muy poco. Cuando nos fijamos en el sistema solar, las estrellas, uno sabemos tan poco. Pero ¿saben qué? Lo impresionante, hermano Swagger, es que algunos de los avances más grandes en la ciencia médica sucedieron porque hubieron personas que eran cristianas o dependieron de verdades de la palabra de Dios y tuvo sentido. Eso lo produjo para ellos. Joseph Listerine es un ejemplo. Listerine, Sí. esa palabra, de ahí es de donde viene, es nombrado el producto tras él. Él reconoció con respecto, creo que fue una cirugía, él reconoció que, por sentido común, que si yo tomo, por ejemplo, y opero a esta persona aquí y voy y no me lavo las manos y yo continúo y opero a la próxima Vas a persona. traer gérmenes. Correcto. Bueno, comenzó a darse cuenta que en el Antiguo Testamento se lavaban mucho Aguas, con agua que corría. Y dijo, me pregunto si comenzamos a lavarnos después de cada cirugía, si eso nos ¿Sabes ayudaría. que ellos no aceptaron su hipótesis inicialmente? No lo aceptaron. Pero él tenía la razón, Pero porque rápidamente se dieron cuenta que sus pacientes estaban sobreviviendo y los demás estaban muriendo. exacto. Pero una vez más, esa sabiduría, ese conocimiento viene de la palabra de Dios. Usted hasta dejó anonadado a un doctor, ¿que no? Sí, sí. Sí, tenía un problema con mi rodilla y yo mencioné algo al doctor sobre que la rodilla ya no tenía sangre y dije que como no había sangre allí,
no se podía sanar porque la vida de la carne está en la sangre. Y él me dijo, ¿y dónde usted aprendió eso? Usted fue a la escuela de medicina. Yo le dije, no, no, caballero, yo no fui a la escuela de medicina. Le dije, lo leí en la Biblia. Me dijo, ¿en la Biblia? Piensen Profesándose eso. ser sabios, se hicieron tontos, Sí, necios. Sí. insensatos. Bien, versículo 21, a menos de que tengan algo más que Permítame, añadir. antes de continuar, quería decir que donde dice que conocían a Dios y no le glorificaron a Él como Dios. Y bueno, ahí es donde estamos, así que vamos a leer el versículo, pero quería hablar de Bien, eso por un léalo momento. y vamos entonces a volver a Dave. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Si el Dios, hombre no entiende a Dios en lo que refiere a la creación, no le entenderán de ninguna otra manera, ni dieron gracias. rehusándose a honrarle, lo que resulta en una falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles Indica razonamientos. la única dirección que el hombre caído puede tomar, considerando que ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue Se refiere entenebrecido. al rechazo de luz. Doctor, Bueno, solo quería decir que, bueno, me fascina el concepto de que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios y me hace pensar en el hecho, y tal vez estoy equivocado en mi interpretación aquí, pero parece como que hay personas que no quieren glorificar a Dios. Bueno, conocen de Dios, no quieren glorificarlo a Él como Dios, quieren transformar a Dios en otra cosa que ellos quieren que Él sea. Quieren hacer que su imagen Así es. sea algo, quieren transformarlo a Él en algo que les dé a ellos lo que quieren que Él ellos sea. quieren ser su propia Biblia. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que no se vayan. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Iba a decir algo? Bueno, sí, en ese versículo donde dice que no le glorificaron como Dios, creo que el hombre está reconociendo de que sí hay un Dios, pero quieren transformar a Dios en lo que ellos quieren que Puede Dios sea. preguntarle a la mayoría de las personas en la calle si creen en Dios y van a decir que Sí. sí. Dirán que sí, pero su definición de Dios es de acuerdo a sus propias ideas que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No lo glorifican como Dios y bueno, nosotros vemos, por ejemplo, en los galardones musicales a las estrellas de rock que dicen, le quiero agradecer a Dios por este galardón, pero no le sirven a No. Dios, no le sirven al Dios de la Biblia, no tienen un concepto o un entendimiento de Dios. Gente, como usted dice, mire, probablemente la mayoría de estadounidenses dicen, sí, yo creo en Dios o yo amo a Dios o tal vez traigan una cruz en su cuello, pero no glorifican a Dios, no glorifican a Dios en su vida, con sus acciones ni con nada que ellos hacen, en su trabajo o en cualquier cosa que ellos hagan. Así que yo creo que, y en vez de eso, ellos reconocen, sí, bueno, tiene que haber un Dios, pero vamos a hacer a Dios a nuestra propia imagen. Una vez un señor me dijo a mí, predicador, yo sí creo en Dios, creo en Jesús y Jesús y yo estamos bien, tenemos ya lo nuestro, ya Así arreglamos es, las así cosas, es. ya arreglamos las cosas, yo estoy bien y Jesús está bien, si yo hago esto o hago aquello, ya arreglamos la situación. Él dijo, yo no necesito ir a su iglesia, yo adoro a Dios los domingos de la mañana cuando estoy en el lago pescando. Yo vivo cerca de un lago y yo estoy en el lago pescando y Dios está bien con eso. Eso es lo que... Y bueno, pues la gente siempre trata que Dios sea lo que ellos quieren que Él sea. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde describe a un hombre haciendo un ídolo. Él corta un árbol y él tiene que cargarlo. Ellos El no se ídolo- pueden cargar a sí Sí, el mismos. ídolo no habla. Sí, Entonces, exactamente lo que está diciendo, lo formamos a lo que queremos Lo que quieren que formarlo, sea. en vez Pero- de permitir que Dios nos forme a lo que Él quiere formarnos. ¿Sabes? Lo que asusta de todo eso es que esas personas se morirán perdidas a menos de que entreguen su así corazón es, a Cristo. correcto. Se perderán. Absolutamente. Y eso es lo más horrible, Sí, que una persona muera perdida. sí. Y yo prediqué un funeral en una ocasión de una joven que se suicidó. Yo no la conocía, nunca había escuchado nada de ella. Su novio trabajaba aquí en el ministerio. Yo no lo conocía, pero bueno, él me pidió que predicase el funeral y así yo lo hice. Y vi a la familia que estaba allí
Y pensé yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir para alentar a estas personas? No se puede decir nada. No hay Así nada es. que podamos decir. No podemos Bueno, decir, esta joven ahora está con el Señor, está en el cielo. correcto. No podemos decir eso. El tratar de encontrar algo que decir para alentarles, que sea Sí, verdad, es difícil hacerlo. Sin lo Dios no es. hay nada más. No hay nada más. Y hay demasiados predicadores que conducen servicios fúnebres y predican como si la persona estuviera en el cielo. Yo solía estar conectado con una casa fúnebre y cuando la gente no tenía un pastor, hacían que yo fuera a predicar un servicio fúnebre para alguien y a veces yo trataba de, bueno, yo adquiría la información de la familia y no había evidencia de que la persona había tenido Así una es. relación con Jesús o que estuvieran involucrados en una iglesia Entonces, o ¿qué que, dijiste? bueno, mire, muchas veces lo que yo hacía era predicar en Juan 14 y yo trataba de darles consuelo sabiendo que Jesús había dicho que Él se iba a ir a preparar morada para nosotros y donde Él está, nosotros podemos estar también y así es como llegamos. Y en el versículo Así 6 Él es, nos así explica es. y les dejaba en claro y les daba un mensaje de salvación en estos servicios fúnebres porque no podemos predicar como si la gente estuviera en el cielo porque alguien murió y decir, bueno, tal persona ahora está en el cielo, lo vemos eso todo el tiempo, pero la gran realidad es que, bueno, la mayoría de la gente que muere cada día en la tierra se está yendo al infierno. Una gran mayoría, sí. Sí, y es El algo, propósito principal, yo entiendo, en un funeral no es predicarle a la persona que ha fallecido, sino predicarle a los Así que están es. así ahí. es. A veces, muchas veces en nuestra sociedad en particular, donde se reúne la gente en cualquier otro tiempo en sus vidas, es los funerales y las bodas. Entonces usted puede alcanzar a la gente que normalmente no puede alcanzar muchas veces. Así es. La iglesia sensible al buscador es otro ejemplo religioso de personas que tratan de promover a su propio Sí, Dios de la manera como ellos quieren que Dios sí. sea. No como la Biblia dice que Él es, sino lo que ellos quieren. Ujú, ujú. Y realmente se sorprende la cantidad de personas que son así. Bueno, Bueno, apenas usted, recientemente hay un predicador muy famoso que terminó con problemas en Twitter, tuiteando diciendo que Dios no cambia quienes somos en la salvación, sino que Él solo nos revela cómo nos ha Sí, visto siempre. así Y la es. gente con todo Sí, derecho estaba enojada porque la escritura dice que somos una nueva criatura. así es, Y sí. yo estaba sorprendido porque, y ahora este individuo ha dicho otras cosas que son un poco exageradas, pero yo estaba un poco impresionado por esto en particular que él había transmitido, que puede ser tan ignorante. Miren, por supuesto que Dios nos cambia y nos hace una nueva criatura. Por supuesto, no somos lo que éramos, pero él dijo que Dios comienza o que nosotros comenzamos a ser vistos como Dios nos ha visto. Yo dije, eso no es No, correcto en lo absoluto teológicamente, así que pero bueno, eso nos da un poco de sabiduría en cuanto al movimiento sensible al buscador. No hay convicción de tener que cambiar, sino que mejor vamos a ayudarlos a hacer lo que Una siempre han, mejor versión sí, de una usted mejor mismo. versión de No sí existe mismo, tal cosa. exactamente. Todo se trata de automejoría y Sí. de autoayuda y de cosas así. Y bueno, cuando uno comienza a indagar en las escrituras, uno dice, bueno, yo no necesito autoayuda, necesito yo morir así al yo es. y necesito ser completamente transformado y renovado porque quien yo soy no, bueno, como lo que hemos mencionado en otros programas anteriores, nosotros estábamos perdidos en el pecado original por causa de Adán y Eva y tenemos que ser transformados y cambiados por Leí la un sangre de artículo que Jesús. decía que el pasatiempo de América era el béisbol, pero ahora es la mejoría personal. Así es, sí. Tenemos que escoger un pasatiempo Sí, nuevo. ellos quieren cambiar, saben que necesitan cambiar, Sí, pero no lo quieren hacer a la manera de Dios. correcto. usted Sí, cuenta la historia de cómo comenzaron las iglesias sensibles al buscador. La persona que iba a comenzar la iglesia tomó una encuesta en el vecindario de lo que querían. Así ajá, es. sí, Eso es lo que así hacen. es. Eso es lo Sí, Sí, que es sensible lo al que sí. usted buscador. quiere de una iglesia. ¿Qué quiere, no? Que dicen, bueno, no, no queremos, no queremos, lo dijeron en la entrevista, no queremos sermones sobre el pecado, no queremos que hablen del infierno, no hagan eso.
Ujú. Esas alabanzas sobre la cruz son bellas, pero no queremos escuchar de eso. Una y otra vez. Así es como establecieron esa iglesia. Yo puedo. Imagino que tuvieron a muchas personas que llegaron allí. ¿Ibas a decir Sí, algo? quería decir que honestamente puedo decir que el único predicador de televisión que yo he llegado a escuchar que ha dicho que la mayoría de la gente está perdida y rumbo al infierno a menos que hagamos algo y que predique del infierno es usted. O también ha pasado mucho tiempo desde que yo he escuchado un sermón en la televisión de un pastor predicando acerca del infierno, hablando de la realidad del infierno y del hecho de que nosotros tenemos la carga de predicar el evangelio a través de todo el mundo. El evangelio correcto. El evangelio El correcto. evangelio bíblico. Sí, que una vez más, como usted dice, como usted ya ha dicho, que es a través de la cruz de Cristo, predicando a Cristo y el crucificado, no a través de autoayuda y no a través de diferentes medios. La justificación y la santificación solamente van a llegar a través de la cruz. Leí, no lo escuché, lo leí. Una entrevista que era de un predicador muy famoso, que voy a dejar anónimo. Y quien estaba entrevistando al reportero dijo, he llegado a su iglesia aquí varias veces en las últimas semanas y estoy escribiendo este artículo. Y él dijo, usted nunca menciona la cruz cuando predica, nunca la menciona. Y aún ese reportero que no decía que era cristiano sabía que eso estaba un poco inusual. Él dijo, ¿por qué? Creemos en la cruz, pero no la mencionamos, le dijo el predicador. ¿Por qué? Porque puede ofender a las personas. Y yo pensé en lo que Pablo escribió. Al judío realmente es una locura esto de la cruz, ¿no? Pero para el griego también es un tropiezo. La cruz. Él dijo, podemos ofender a las personas, por eso no lo hacemos. En otras palabras, que sus almas se pierdan. Eso no importa. Sí. Bien, solamente nos restan unos momentos. Vamos al versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Si el hombre no entiende a Dios en lo que refiere a la creación, no le entenderá de ninguna otra manera. Ni dieron gracias. Al no querer honrarlo, causó en una falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Presenta la única dirección que el hombre caído puede tomar considerando que ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Habla del rechazo de la luz. Cuando nos dice aquí, porque cuando conocieron a Dios, no le reconocieron como Dios, no lo glorificaron como Dios. Quiere Sí, decir que el así hombre no es. tiene excusa aquí. El hombre sabe que hay un Dios, pero no lo reconoce. Y el hombre no va a poder justificarse diciendo, yo no sabía, porque la creación dice, hay un creador. Y él tiene que diseñar su propia religión, el hombre me refiero. Y eso es lo que la mayor parte del mundo está haciendo. Se nos terminó el tiempo, vamos a continuar en la próxima programación, donde nos quedamos el día de hoy. Les agradecemos en gran manera el estar con nosotros. Les voy a pedir lo siguiente, por favor, díganle a sus amigos, como muchos ya lo hacen, sobre la cadena. Cuénteles. Yo creo que será de bendición para ellos y también de bendición para usted. Les amamos, gracias en gran manera. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.